Hola alumnas y alumnos. El último tema que vamos a ver antes de su examen, que esto todavía entra en su examen, es el área entre curvas. Si ustedes tienen dos funciones, f y g, aquí representé f de color rojo y representé g de color azul, yo quisiera saber el área que encierran esas dos funciones. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ya sabemos que la integral es el área que hay debajo de una curva, el área que encierra una curva con el eje X en un cierto intervalo. Entonces, si yo quisiera calcular esta área verde que está aquí, pues lo primero que tendría que conocer, o lo primero en lo que me tendría que enfocar sería en encontrar desde dónde empieza el área que quiero calcular y hasta dónde termina. Si se dan cuenta, esos puntos donde empieza y donde termina son puntos donde intersecta la gráfica f con la gráfica g. Primero voy a hacer la idea geométrica y después lo vamos a apoyar con un ejemplo. Entonces, supongamos que intersectan, la primera intersección está en x1 y la segunda intersección está en x2. Aquí igual voy a denotar aquí x1 y x2 es más o menos por aquí. Igual aquí, x1 está aquí y x2 está más o menos aquí. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Bueno, pues lo que podría hacer sería primero calcular el área de la función que está arriba, que en este caso la función que está arriba es la función g, esa es la función que está aquí arriba, este es g de x, pero esa área sería todo esto que estoy marcando. Esa área, ustedes saben que es igual a la integral de x1 a x2 de g de x de x. Ahora, también podría calcular el área que hay de x1 a x2, de x1 a x2, de la función f de x, que es la función que está abajo. Esa área es esta área que estoy pintando aquí y la podemos calcular como la integral de x1 a x2 de f de x de x. Entonces, si al área que yo quiero calcular, con la que empecé, yo la llamo A, esa área es A, entonces, ¿de qué nos podemos dar cuenta? Bueno, ¿a qué va a ser igual? Si se dan cuenta, A es lo mismo que la integral de x1 a x2 de g de x, o sea, toda esta área azul, menos el área roja que está debajo de la curva f. Entonces, calcular el área entre dos curvas no es otra cosa más que hacer la resta de dos integrales. Entonces me quedaría aquí. La integral, digo, A es igual a la integral de x1 a x2 de g de x, que es la función que está en la parte de arriba, menos la integral de x1 a x2, los límites de integración no cambian, de f de x, que es la función que está abajo. Voy a apoyar esto con un ejemplo. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora es resolver un ejemplo de cómo encontrar el área entre dos curvas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, bueno, en este caso me pide encontrar el área que está entre g de x, que es x cuadrada, es esta función naranja que pinté aquí, y la función f de x, que es menos x cuadrada más 4x, y es la función verde que pinté aquí. Y quiero encontrar el área roja que está entre las dos curvas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues como vimos antes, lo primero que hay que hacer es encontrar las x donde se intersectan las dos funciones. Entonces, para encontrar esas x, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues chequen que estos dos puntos de intersección, estos dos puntos que están aquí, satisfacen que en esos puntos las funciones son iguales, la función f y la función g son la misma. Entonces, lo que tengo que hacer justamente
es igualar las dos funciones y ver para qué valores de x esas dos funciones son iguales. Entonces, igualo las dos funciones. X cuadrada, que es la función g, igual a menos x cuadrada más 4x. De aquí lo que tengo que hacer es despejar x. Esta es una función, una ecuación de segundo grado. Paso todo para un lado e igualo a 0. 2x cuadrada menos 4x igual a 0. En este caso en particular, estos dos tienen como factor común 2x. Lo factorizo y me queda x menos 2 igual a 0. Y entonces tengo la multiplicación de dos cosas igual a 0. O 2x es 0 o x menos 2 es 0. Si 2x es 0, eso quiere decir que x es 0. Y si x menos 2 es 0, quiere decir que x es igual a 2. Y aquí están los dos puntos en donde se intersectan mis funciones. Entonces, la primera intersección está en x igual a 0, que gráficamente aquí se podía ver que era x igual a 0. Aquí hay una intersección. Y la segunda es x igual a 2. 1, 2. Esta es la segunda intersección. Aquí. Entonces, ya que tengo las dos intersecciones, lo que tengo que hacer es... calcular la integral desde 0 a 2 de la resta de las dos funciones. Pero, ¿cuáles son las dos funciones? O más bien, ¿cuál voy a restar de cuál? Bueno, la función que está arriba, en este caso es f de x. Entonces, a f de x le tengo que restar la función que está en la parte de abajo, que es g de x. Tengo que calcular esta integral. Bueno, y esto es igual, sustituyendo valores, a la integral de 0 a 2 de f de x, es decir, menos x cuadrada más 4x menos g de x menos x cuadrada de x. Y simplificando aquí un poco, esto es igual a la integral de 0 a 2 de menos x cuadrada es menos 2x cuadrada más 4x de x. Calculo la antiderivada de esta función. La antiderivada de esa función es igual a menos 2x al cubo entre 3 más 4x cuadrada entre 2, que 4x cuadrada entre 2, simplificando, es lo mismo que 2x cuadrada. Entonces lo anoto aquí, 2x cuadrada. Y esta función la voy a evaluar del 0 al 2. Ok. Entonces, si evalúo en 2, ¿qué es lo que obtengo? Si evalúo en 2, aquí me quedaría menos 2 por 2 al cubo entre 3 más 2 por 2 al cuadrado. Esto sería evaluar en 2. Y eso menos evaluar en 0. Si evalúo en 0, me va a quedar 0 al cubo es 0, por 2, 0, entre 3, 0. Y aquí igual, 2 por 0 al cuadrado es 0. Entonces, menos 0. Y esto es igual a 2 al cubo es 8, por 2 es 16, entonces menos 16 tercios, más 2 por 2, 4, por 2, 8. Y esto es igual a 8 es lo mismo que 24 tercios. 24 tercios menos 16 tercios es 8 tercios. Y esta es el área que hay entre las dos curvas. Esto que está aquí vale 8 tercios de área. Y así se resuelve un ejercicio de estos.